un tema que se llama, en una temporada que se llama Pasos Firmes. Ya tuvimos una temporada que se llama Un Buen Inicio, que la pueden encontrar en el canal de YouTube. Y hoy comenzamos con esta temporada que se llama Pasos Firmes. Así que vamos a avanzar en este proceso. Y el tema de hoy es un tema que a mí me encanta. La primera vez que me dijeron esta frase, que tú sí sea sí, yo dije, uy, pero ¿cómo así? O sea, cuando yo digo que sí, pues es sí. Pero resulta que a veces uno dice sí y es un sí, pero quizás sí, pero de pronto condicionado. Y miremos lo que dice el diccionario acerca del sí. Dice, es una condición real o hipotética que se ha de cumplir necesariamente para que sea cierto o se produzca lo que se expresa. Entonces, me está dejando ahí como una duda. No está del todo sí. Entonces, yo decía, bueno, el sí, ¿cuál es esa diferencia? ¿En dónde está la diferencia? Y la diferencia resulta que está en el contenido y en cómo yo diga ese sí. En qué hay detrás de ese sí. En cuáles son las motivaciones que hay en ese sí. Entonces, les traigo esto que encontré una psicóloga que le sigo el blog y dice que tus palabras sean como un documento firmado, rubricado con la huella digital y autenticado ante un notario. Es decir, que tu sí sea un sí afirmativo con una tilde y no un sí condicional. ¿Qué diferencia en nosotros que tengamos un sí real, que tengamos un sí totalmente cierto, un sí certero, que yo le diga a una persona sí y yo cumple el sí? ¿Qué nos va a diferenciar en que yo de pronto diga sí y de pronto diga después, ay, de pronto no lo hago, de pronto es que no tuve en cuenta, es que, ay, y comienza esa duda? Eso es de lo que vamos a hablar hoy, de todo lo que sucede en nuestra mente y lo que pasa con nuestras emociones cuando nosotros nos enfrentamos a tener que decir sí y a tener que sustentar ese sí, a tener que quedarnos en un sí. Porque cuando yo digo que sí, debo mantenerme en mi sí. Esa es la invitación que tenemos el día de hoy, porque cuando yo voy a dar pasos firmes, si yo digo que sí, yo estoy, mi palabra, todavía yo creo en la palabra como los abuelitos y los bisabuelos, que no existían contratos, y todavía es muy chistoso porque yo llego a algunas empresas a hacer los procesos de organización, ¿no? Y yo pregunto, bueno, cuéntame, y yo hago la auditoría general de todos los procesos, y cuando llego a gestión humana, pregunto, cuéntame, ¿y los contratos con los empleados? No, esto es contrato verbal. Los contratos verbales ya no existen. Legalmente hablando, es necesario tener un acuerdo escrito. Entonces, ese proceso de, nosotros todavía creemos en la palabra, pero cada vez la palabra tiene menos valor en el mundo. Cada vez es menos lo que se confía en la palabra que dice una persona. Entonces, es muy complejo. ¿Por qué? Porque precisamente todas las motivaciones que nos llevan a decir de pronto, hoy dije sí, pero mañana es que no tuve en cuenta, es que algo pasó. Y como estamos en un mundo tan globalizado y estamos tan informados de tantas cosas, hoy en día decir es que no tuve en cuenta, es decir, de pronto no tuve el tiempo de hacer todo mi análisis para yo decir un sí. Entonces vamos a entrar un poquito en todo este tema de cómo nosotros fundamentarnos en un buen sí para sustentarnos en este sí y que sea realmente nuestro sí, nuestra palabra, que sea un documento firmado, rubricado como una huella digital y autenticado ante un notario. ¿De qué depende eso? Y se los enviaba en la invitación, de que nosotros tengamos una coherencia entre nuestro decir y nuestro actuar. Es supremamente importante que andemos en la verdad, que realmente cumplamos aquello con lo cual
nos hemos comprometido. Que todo esto que les acabo de decir tiene un solo origen y es mi pelea con la loca de la casa. ¿Cómo le gano yo la discusión a la loca de la casa todo el tiempo? Porque ella, los que están nuevos en el día de hoy en Un Café para Crecer, esta loca de la casa está con nosotros todo el tiempo y es la mente, y ella está intentando sabotearnos todo el tiempo, y ella está en negativo todo el tiempo. Entonces, si yo digo sí, hagamos esto, ella puede decir, pero ¿para qué? ¿Qué necesitas hacer ese esfuerzo? No necesitas. Entonces, ese saboteo constante hace que después de que yo me comprometo con algo, sencillamente puedo decir, no, ya no me interesa. No, o sea, pues, ¿para qué nos esforzamos? Y esa es la condición en la que nos pone la loca de la casa. Entonces, ahí es donde necesitamos trabajar nuestro dominio propio y trabajar ese actuar en fe. Porque muchas veces decimos que sí, pero la situación uno la ve, esto no lo resuelve nadie. Y cuando nuestras fuerzas se acaban es cuando el Señor piensa actuar. En estos días estamos empezando se está vislumbrando un nuevo proyecto de algo que hice el año pasado y el año antepasado, que es la red de hombres y mujeres de negocio. Y la emoción me llevó y yo decía, tan chévere que se está dando esto, pero estoy viendo que la cosa es grande, pero es compleja. Mi pastor me decía, donde se termina la lógica, empieza la fe. Usted diga sí y vaya adelante. Pero hay algo muy importante y es tener fe que el que va delante de nosotros es el que va conquistando las batallas. Y vamos a hablar también un poquito de eso hoy, profundizando. Entonces, no solo el tema de la fe, el tema de encontrar nuestro pensamiento y alinearlo con lo que decimos, alinearlo con lo que sentimos. Miren que Séneca tiene esta frase que me gusta mucho. Dice, sea esta la regla de nuestra vida. Decir lo que sentimos, sentir lo que decimos, en suma, que la palabra vaya de acuerdo con los hechos. Es decir, que todo lo que salga por mi boca vaya de acuerdo a lo que yo hago. Entonces, necesitamos eso se traduce en alguna palabra que es importante, que es la coherencia. Esa coherencia de la que nosotros venimos hablando. Entonces, ¿cuál es el proceso para ser coherentes? El primero es toma de conciencia. Es definir esa conciencia que yo debo tener, es sentarme y decir, soy consciente de hacer todo lo que digo que voy a hacer. Cuando yo digo, bueno, nos vamos a comenzar a hacer un proyecto y vamos a empezar todos los días a las 5 de la mañana a llegar a trabajar en el proyecto de 5 a 7 de la mañana para que nos rinda y logremos sacarlo adelante. Soy consciente de que me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana para arreglarme mi casa y llegar a trabajar a las 5 de la mañana. Estoy siendo consciente y no es una pregunta para retarnos, es una pregunta para entrar en honestidad. Es una pregunta o sea, todo lo que estoy diciendo en este momento, cada vez que me dicen, Giovanna, Adriana, Luz, Jorge, te invito a que participes en esto. Y usted dice, sí, hágale, de una. Y de pronto comenzamos, yo dije de una, uy, pero es que eso implica esto, eso implica que tengo que dejar de hacer esto. Todo eso lo tuvimos en cuenta. Cada vez que nos preguntan y nos proponen algo, en estos días, el tiempo, mi trabajo corresponde a la cantidad de horas hombre que pueda tener Giovanna, porque mi trabajo corresponde sencillamente a mi mente sentada con mis clientes. Entonces, cada vez que a mí se me incrementa la cantidad de clientes, comienza a apretarse mis tiempos. Y en estos días me pidieron algo adicional. Dije, no, ya no puedo. Ya me toca decir, no puedo. Porque ya tengo copada parte de ese era para esta semana. Esta semana la tengo full.
La otra semana estoy en Ibagué toda la semana. Entonces, no, ya, o sea, estas 2 semanas no puedo. Puedo la semana de arriba. ¿Podemos hacerlo? Sí, listo. Porque si yo digo sí, entonces yo me cuestiono, honestamente, ¿puedo respaldar ese sí? ¿Cómo puedo hacer para ser coherente, que mi sí sea correspondiente a eso que estoy diciendo, que voy a lograrlo, voy a hacerlo, voy a cumplir, como lo decía inicialmente? Entonces, muchas veces lo que sucede es que le decimos sí a todo, porque, ay, no, es que hágale que miramos cómo cuadramos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es que tenemos una sociedad que uno mira hacia el lado como que, ¿cómo va a decir que no? No, difícil, ¿cómo voy a decir que no? Entonces, ¿qué dirán? Y ahí que sale nuestro ego, nuestro querido amigo maravilloso, que es el ego, que ya aquí hemos hablado de él varias veces. Cuando mi sí, cuando mi sí es un factor tan importante para mí, que yo lo cuido, que yo lo resguardo, que ese sí para mí es un valor, un tesoro, porque es mi palabra la que he dado. Ah, es que yo no he firmado un contrato, no, es que no, pero es que es mi palabra la que estoy poniendo en juego. Entonces, cuando arranco y no tuve en cuenta las variables y le digo que sí a todo, me enfrento con esa dificultad. Es que yo dije que sí, pero porque es que tenía a fulanito al lado y entonces como él dijo que sí, yo también dije que sí, pero realmente yo no puedo pagar eso. O sea, es que estaba entre el grupo de amigos y todos los amigos son estrato 50 y uno por ahí estrato 3, y entonces los amigos estrato 50, sí, sí, nos vamos todos para Cartagena, sí, no, eso, no, no, hotel 5 estrellas, eso no sé, ay, ¿cómo lo voy a pagar? No tengo ni idea. No, pase tarjeta de crédito, no, no pasa. Y nos metemos en cosas que realmente no, no están dentro de nuestro alcance y no podemos ser coherentes con nuestro sí, por el que dirá la sociedad. Y eso pasa sencillamente porque al no ser consecuentes con nuestro propio pensamiento, al permitir que la loca de la casa diga, pero ¿cómo te vas a dejar? Pero mira que aquel sí puede, tú también podrías. Es que tienes que tener el último carro, lo que decíamos la vez pasada. Tienes que tener el último carro de moda. ¿Cómo es así que tú no puedes? Entonces, ese juego con la mente que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La loca de la casa va ganando la partida. Entonces, digo que sí, pero ¿qué pasa? No puedo. Físicamente no puedo. Entonces, ¿qué hago? No lo hago, pero dije que sí, hay incoherencia. Digo que no lo voy a hacer y esta es otra cosa que sucede. ¿Y qué pasa? Voy y lo hago. ¿Por qué? Porque así yo diga que no, tengo el compromiso que tengo que ir a hacerlo. Y dije que no por rebeldía, porque es que, no, ¿cómo le voy a decir yo que sí? No, pero, no, hombre, sí, voy a ir a hacerlo, voy y le ayudo. Porque soy consciente de que en realidad tengo que hacerlo, pero voy y digo que no. O no digo nada y lo hago. Y aquí hay 3 temperamentos marcados. Fíjense en esto. El que dice que sí y no lo hace, normalmente son los sanguíneos, que se les olvida todo, que ellos son bien faranduleros, entonces ellos se ven divinos, pero de pronto o se los olvida o no lo logran, no lo alcanzan, y les pasa, porque es su temperamento. Los que dicen que no iban y lo hacen son muy, muy cercanos a los melancólicos, que de pronto no se comprometen, pero sí lo ejecutan. Me da miedo comprometerme, me da miedo decirte que sí, porque puede que no lo pueda hacer. Prefiero decirte que no y hacer todo lo posible y si lo logro, pues más bien te sorprendo. Esa es la lógica de nuestra mente. Entonces, prefiero decir que no o sencillamente mirar a ver cómo lo voy haciendo por los laditos y más bien te sorprendo al final. O me quedo callado, esto es muy de las personas flemáticas, o me quedo callado y voy ejecutando la labor, voy y la hago, pero no digo nada. ¿Quién la hizo? No sabemos. Eso es muy de los flemáticos. Es muy importante que no solo tu sí sea sí,
sino que también tu no sea no, porque el compromiso que adquirimos nosotros es cuando nosotros, los seres humanos, comenzamos a trabajar realmente en un engranaje. Es importante que todas las personas dentro del engranaje estén conectadas y comunicadas. Miren qué tan importante es eso en los procesos. Ayer precisamente, no, el lunes, estaba en una reunión en una empresa. Estamos cambiando unos consultorios en un hospital en Palmira, vamos de un lado al otro. La persona a cargo de la obra no ha entregado la obra, pero hay dos personajes muy proactivos que dijeron, no, ya nos vamos a mudar, que es que ya nos pasaron el internet. Cero comunicación entre ellos, ya pasaron de un lado para otro, muy proactivos los unos, no dijeron, unos dijeron, sí, nos vamos a mudar, los otros no dijeron nada, pero se fueron, hicieron la tarea. Cuando no hay comunicación, ¿qué fue lo que sucedió? Se perdió el lunes toda la mañana, porque como no nos habíamos alineado, el que dijo que sí lo iba a hacer no lo hizo, pero no porque no quiso, sino porque la persona de la que él dependía para decir que sí, sencillamente no pudo trabajar el final de semana. Entonces la labor no se podía ejecutar. Pero de este sí dependía que el resto funcionara. Pero realmente el resto de las personas, ninguno consultó. Sencillamente fueron y comenzaron a ejecutar labores sin preguntar, sin hacer la comunicación entre los procesos. Cuando nosotros no nos comunicamos, no digo nada, voy y lo hago, y también me sucede que tengo, no se llega al resultado correcto. Entonces, que mi sí sea sí, que mi no sea no, pasa por la coherencia que yo debo tener con mi equipo de trabajo, en mi familia, de pronto cuando yo tengo mi grupo de amigos, con todas las personas con las que yo tenga unos canales de comunicación, ser claro y coherente en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que yo voy a hacer esto, voy a hacer esta otra cosa, o no lo voy a hacer. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por este proceso? ¿Qué es lo que se está marcando en todo lo que les estoy diciendo? Una palabra y es la coherencia. ¿Y qué pasa con un líder? ¿Cómo tiene que ser un líder coherente? Un líder coherente es aquel que en lugar de hacer, ojo con esto, lo que le resulta más fácil o cómodo, piensa antes de actuar en las posibles consecuencias que puede tener sus actos en los sistemas con los que interactúa para evitar así los impactos no deseados. Entonces, ojo con estas dos frases. No es lo más fácil o lo más cómodo para mí, pero realmente es lo que a todos nos va a resultar de mejor forma. Es el bien mayor. Y necesito evaluar las consecuencias. Muchas veces nuestros sí no se pueden sostener porque no evaluamos las consecuencias. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta varios aspectos de una persona coherente. A mí me gusta mucho este concepto de la coherencia en las personas y es este que dice que son, uno, se lideran para liderar a otros. Y vayan haciendo check en estas cositas que ustedes tienen aquí. Dos, confían y son confiables. Acuérdense que en el buen inicio nosotros hablábamos de lo importante que es confiar en las personas que tenemos alrededor. Que hay momentos en donde tenemos que esperar y hay momentos en los que tenemos que caminar, pero para caminar hay que caminar acompañado. Y para caminar acompañado tengo que confiar en las personas que tengo alrededor, pero también tengo que ser confiable a las personas que tengo alrededor. Entonces, una persona coherente genera confianza alrededor. Otra cosa es que proyectan equilibrio y serenidad. Y aquí me quiero detener un poquito porque aquellos que tenemos temperamento colérico melancólico, así como yo, que somos medio acelerados y nos gusta hacer muchas cosas al tiempo, y tenemos muchos frentes de trabajo, nos suele suceder que por tantas cosas, si no tenemos una buena organización, por más que seamos
coherentes y que tengamos toda la buena disposición y seamos conscientes y nuestro sí sea sí, se nos sale muchas veces del contexto de las manos porque no tenemos una buena organización y se me olvidan cosas y mi sí termina siendo un no por olvido, por desorganización, porque no tuve en cuenta un proceso. Precisamente ahí es donde es importante el equilibrio. ¿Cuántas cosas puedo soportar al tiempo? Para que mi sí sea sí, va a haber que evaluar. A veces hay cosas a las que yo tengo que renunciar para poder ser realmente efectivo, para ser productivo en algunas cosas. Hay cosas que yo digo, no, definitivamente esto no lo puedo hacer. Necesito contratar a una persona porque no puedo seguir. En este punto, por lo menos, ya estoy contratando, ya tengo digamos, el tiempo copado y ya tengo personas digitándome procesos porque la idea está clara, pero necesito a alguien que se sienta a digitar la información y ya pase por mí en revisión, porque son muchas las cosas que hay que hacer, son muchos frentes de trabajo. Eso es buscar equilibrio. Yo no puedo pretender hacerlo todo. Acuérdense de lo que hablábamos en un buen inicio. No podemos cargar nosotros toda la maleta. Para poder tener equilibrio tengo que sacarme cargas y por eso necesito confiar en las otras personas. Entonces, cuando yo logro transmitir, proyectar ese equilibrio a las personas, yo soy coherente. Y adicional a eso, puedo transmitir esa serenidad, esa tranquilidad, es el que pueden confiar en mí. Una persona coherente transmite esa confianza. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, porque cuando nos comprometemos con tantas cosas al tiempo, con alguna de estas no va a estar bien, con alguna no vamos a poder hacerlo precisamente porque son demasiadas. Entonces hay que buscar equilibrio. Hay que decir no de vez en cuando, no es malo decir no. Por eso es que tú sí sea sí y que tú no sea no, así dice la palabra. Entonces, para buscar ese equilibrio, para poder transmitir serenidad, va a haber cosas a las que tendré que renunciar. Y eso es una realidad. También es importante que seamos adaptables con propósito. Que es, ojo con esto, que no es adaptable si me voy acomodando a lo que mejor me suene. No, adaptables con propósito. Para yo poder cumplir mi propósito, tengo que irme acomodando a las diferentes situaciones. Ay, es que me cambiaron los planes, entonces ya no se puede lograr nada, nada, ya, se perdió todo. No, esperen, venga, rescatemos y adaptémonos a la situación. Resiliencia, lo hablábamos en enfocarse en lo bueno. Esa resiliencia es importante para la coherencia y el cumplir. Esa parte de adaptarnos nos ayuda en las situaciones difíciles, poder enfocarnos en lo bueno y poder avanzar y cumplir con ese sí, que ese sí sea sí. La cercanía y la transparencia es vital en las personas coherentes para que puedan estar enteradas de las cosas que suceden y que se les pueda hablar con la verdad. Miren que algo muy importante es que tú le puedas hablar a una persona libremente y sin, ay, es que me va a regañar, es que algo me va a decir. Y es algo en lo que por lo menos a Giovanna le ha tocado trabajar muchísimo, porque mi temperamento colérico, mi voz es un tono alto, ¿no? Y mi temperamento es fuertecito y me ha tocado, el Señor me lo ha trabajado muchísimo. Hoy en día no soy el 10% de lo colérica que era hace 10 años, porque la apertura que las personas le cuenten a uno las cosas para uno poder estar enterado de todo y tú te puedas comprometer realmente con un sí, sabiendo lo que pasa en el entorno, porque a veces nos comprometemos de acuerdo a lo que las personas se comprometen con nosotros, pero necesitamos aprender a leer el sí de los otros. Es supremamente importante. Entonces, esa transparencia y esa cercanía que debemos tener con los otros es justamente esa capacidad de poder hablar en el entorno con la verdad, de poder
tener esa posibilidad de que cada persona nos cuente de manera abierta, sí, me equivoqué. Y eso parte de que usted diga, sí, yo también, yo también la embarré. Pero vamos para adelante. Entonces, aquí les tengo, a mí me encanta esta mujer, Margaret Thatcher, realmente de las personas que admiré mucho por su carácter. Y ella tenía una frase que dice que puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla. Y cuando tú dices que sí, se te van a presentar dificultades. Lo veíamos la vez pasada en Enfócate en lo bueno y te vas a equivocar, porque es que en este mundo viviremos aflicciones, pero tranquilos porque es que yo ya vencí al mundo, nos dice el Señor. Y nosotros tenemos el poder de vencer precisamente porque Él ya lo venció por nosotros. Entonces, cuando yo me enfrento a las dificultades, tengo 4 cosas que hacer. La primera es evaluar. ¿Qué es la dificultad? ¿Cómo la puedo enfrentar? ¿Qué es lo que está causando la dificultad? Y ya sabiendo, ya teniendo esta variable de qué es la dificultad, enfrentarla, superarla y avanzar. Así, Giovanni, eso suena muy bonito, chévere. Venga y siéntese en mis zapatos, póngase en mi silla y enfrente mis dificultades a ver cómo está. Ok, tienes razón. A veces las dificultades son muy fuertes y nos da miedo. Y enfrentamos las dificultades, nos hacen temblar, nos hacen que el sí tiemble. Y el miedo es una emoción totalmente necesaria y nos hace humanos, nos pone en alerta, nos ayuda a asegurar, a resguardar nuestra vida. Pero también el miedo nos paraliza y si no lo sabemos gestionar, nos deja quietos y nos enfrentamos a la dificultad y preferimos decir, no, 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 deje así, porque nos dio miedo. Entonces nuestro sí, que debe ser sí, se convierte en, deje así, mejor no. No intentemos, no, mejor no nos enredemos con eso, es que está muy difícil. Y ahí es donde las grandes ideas se quedan en, está muy difícil. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al miedo, ¿qué nos lleva? ¿A dónde nos lleva el miedo a comprometernos, a decir que sí y a poder avanzar en un sí? Lo primero es que no marcamos claramente objetivos o los plazos, porque nos preocupamos por el cumplimiento. No marcar claramente los objetivos o los plazos y quejarse de su no cumplimiento. Ese es el punto. ¿A dónde nos lleva el miedo? A que no marco un horizonte claro. Y ese es el reto que les traigo con esta temporada. Y lo segundo que me parece muy complejo y es decir las cosas de tal manera que consiguen que los demás hagan lo que él quiere sin manifestar las verdaderas intenciones. A eso nos lleva el miedo. ¿Y eso qué es? Manipulación. Cuando yo estoy comenzando a que mi sí es sí y estoy reafirmándome en el sí y me da miedo comprometerme y estoy en esa angustia y soy un colérico y no me puedo dejar o sea, ¿cómo es que yo voy a decir y cómo voy a echar yo para atrás? En vez de afirmarme en algo real, lo que hago es comenzar a manipular. Ese es un punto en el que yo puedo caer. O sencillamente no marco bien objetivos por el miedo. Entonces, ¿a qué los quiero llevar? ¿A qué quiero que analicemos? Para mantenerte en el sí, ¿cómo vamos a gestionar este miedo? Con 3 cosas bien importantes y bien sencillas. 1, tener una identidad clara. 2, tener la seguridad. Y 3, marcar un compromiso. Porque el sí tiembla, claro. Cuando yo decido avanzar, el sí tiembla. Y que me lo digan los emprendedores que están en esta sala. Cada vez que nosotros, como emprendedores,
el día que decidimos salir a ser emprendedores y pasamos la carta de renuncia, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Esa carta de renuncia a uno le tiembla, ¿no? Uno va con temor y temblor y uno va y la pone y me dice, hasta aquí fue empleado y de aquí para adelante soy independiente. Miren, tuve la oportunidad maravillosa hace como unos 5 años, 5 o 6 años. Un amigo me pidió, necesito que hables conmigo. Y yo, cuéntame, ¿qué pasó? Es que se va a retirar de su empresa y va a montar un negocio. Entonces, pero está muerto el susto, pero muertísimo el susto. Entonces, dale, yo hablo con él. Entonces me decía, el chico me decía, pero es que ya no voy a tener el salario mensual, es que ya no voy a tener la EPS y ya no voy a tener las primas y ya no voy a tener, no voy a tener y no voy a tener y no voy a tener. Y esa se llama la loca de la casa, que comienza a sacar toda la lista de las cosas que vas a perder, pero no saca la lista de las cosas que vas a ganar. Ahí comienza tu lucha, porque la primera lucha es en tu mente, antes de salir afuera. Acuérdense que nuestra primera lucha es totalmente mental. Entonces, comienza a sacar todo lo que va a perder al dejar su empleo. Entonces, mientras que nos tomábamos un café en Juan Valdez, yo le decía, bueno, hagamos una lista de todo lo que vas a ganar. ¿Qué es lo que vas a construir? Estaba con su esposa en ese momento y comenzamos a decir, no, es que voy a construir esto, voy a construir esto, voy a construir esto. Y comencemos a poner en la balanza. Sí, no es fácil, no voy a decir que el camino sea fácil, señores emprendedores. Y es difícil y nos quebramos y volvemos y levantamos. Pero es maravilloso el empezar y decidir si empezar. Entonces, ese momento en donde arrancamos, súper. Cuando viene la primera dificultad, como lo decía la señora Margaret Thatcher, y tienes que luchar la batalla, y en la primera te derrumbaron y tienes que volver a lucharla, el sí tiembla. Y uno piensa, ¿será que tomé la decisión correcta? Yo como que vuelvo a buscar un trabajo mejor. Y comienza uno a pasar hojas de vida a diestra y siniestra. Pero si el Señor así lo quiere, no sale ni un trabajo. Y a uno le toca volver al ejercicio. Y reiterativo, y siga, y siga. Y tener la claridad de por qué lo hiciste. Eso es muy importante. Entonces, ¿nuestro sí va a temblar? Sí, claro. Nuestro sí va a temblar, nuestro sí no es permanente. Nosotros somos humanos y nos da susto. Es parte de lo que nos sucede. Pero ahí es donde viene esa fortaleza que debemos tener nosotros como seres humanos, que es primero tener una identidad clara. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, creados con un propósito. Y ese propósito para el que fuimos creados, el Señor busca todos los medios y lo consigue. O sea, cada cosa que usted está viviendo ha sido planeada perfectamente para que usted llegue al punto en donde está. Y el Señor tiene mejores cosas mayores y maravillosas. Él dice que los planes de Él son mayores que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Pero tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad. Y de nuestra identidad depende nuestro carácter. Y en nuestro carácter está lo que se llama el dominio propio. Por eso les decía que esa base fundamental de yo ser coherente pasa por ganarle la lucha a mi loca de la casa que me dice, no, pero ¿para qué te vas a...? Es que ya me comprometí, no, pero pues es que todo el mundo se compromete y dice que no. Es que en este país nadie dice que, todo el mundo dice que sí, no lo hace. Eso es normal en este país. Aquí todo el mundo dice mentiras. Eso lo he escuchado muchísimas veces. Reuniones del sistema de gestión de calidad, todos nos sentamos, todos juiciosos, todos nos comenzamos. El primer proceso que yo monto es el de gestión documental y les entrego una herramienta que se llama un acta. ¿Qué significa? Cada vez que usted se reúna con alguien, escriba qué fue lo que dijo, para que en la siguiente reunión ya tenga de dónde y pues cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Reunión un mes después, ¿quién ha hecho acta? Nada. Todos en la reunión dijeron, sí, lo vamos a hacer. Un mes después, nadie ha hecho nada. Normal.
somos seres humanos, nos cuesta, pero tenemos que ejercer nuestro dominio propio, ser intencionales en hacerlo. Hay que hacer el ejercicio y comenzar esa tarea interna de poder trabajar, porque algo muy importante es que a nosotros Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y miren que cuando yo escuchaba esta frase, yo decía, sí, el dominio propio, el dominio propio. La primera vez que yo hice el coaching hace 8 años, casi 9 años, que hice la primera certificación y hablábamos de dominio propio. Cuando yo hablaba de independizarme, a mí me entraba el susto y yo decía, o sea, no es posible, o sea, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque dentro de mi estructura familiar el tema era que siempre habíamos sido empleadas y había una estructura mental hacia allá. ¿En dónde radicó la diferencia? En que cuestioné y dije, realmente, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el propósito que quiere Dios conmigo? ¿Para qué me creó? ¿Cuáles son los dones y talentos que me ha puesto? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es el carácter que yo tengo? ¿Y qué es lo que Él ha estado formando en mí? ¿Y qué es lo que Él va a seguir formando en mí? Porque no somos criaturas ya definitivas. En todo ese proceso, ahí yo encuentro la posibilidad de tener, bueno, si yo voy para allá, entonces el enfoque es para allá. Y ahí encuentro dominio propio. Ahí no permito que la luz de la casa me desvíe. Esa es una de las herramientas más grandes que tenemos. Encontrar esa identidad, ese carácter que nos ayuda a decir, voy hacia ese punto. Y ahora, les decía dentro de la misma definición que les envié, la fe. ¿Por qué la fe? Porque muchas veces dentro de la dificultad la vemos tan difícil que decimos, aquí no hay nada. Y lo tengo aquí porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Porque cada vez que la veo que no la logro, yo alzo los ojitos y, ay Señor, ¿verdad? Yo puede que no la logre, pero tú sí. Y tengo fe, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque lo primero que yo debo tener para poder dar pasos firmes, avanzar y que mi sí sea así, es saber de dónde viene mi fuerza y mi auxilio. En mis fuercitas solitas yo no puedo, o sea, yo me canso. Segundo, pensar que muy bien antes de actuar en las consecuencias de mi sí. Analizar cuál es mi sí, a quién estoy afectando con mi sí. Muchas veces yo digo, sí, yo lo voy a hacer y me comprometo, pero es que mi compromiso con ustedes depende de otras personas que me entreguen información y depende de otras cosas que sucedan. Entonces yo tengo que ser honesta, me comprometo contigo, pero hay todo esto que viene detrás mío. Y eso me pasa mucho con mis clientes. Yo les digo, no se vayan a una reunión de obra sin saber todo el engranaje que hay detrás de ustedes. Piensen en todas las consecuencias de un compromiso que ustedes establecen. Porque realmente ese compromiso, ese sí que ustedes están dando, es la palabra. Y a la palabra hay que darle ese valor importante. Y tercero, recuerda por qué lo estás haciendo. Si no tenemos claro por qué estamos haciendo las cosas, cualquier batalla, cualquier viento nos va a mover. Y vamos a hacer como la bolita de heno. Si no hay un propósito claro, si no tienes establecida esa base, pues cualquier cosa que suceda, no, sí, pues si no sé por dónde voy, cualquier cosa me sirve. Entonces, fíjese que los pasos firmes y ese que me hiciste así, necesitan tener la identidad, saber de dónde vengo, saber las consecuencias de mi caminar, dije que sí voy para allá, y recordar el para dónde voy andando yo. Entonces, les quiero recordar cómo dice completo lo que les envié. Y lo tienen todos los que recibieron el mensaje de WhatsApp para que lo tengan igual. Les voy a
a refrescar por aquí en el chat el grupo de el chat de WhatsApp para que se vinculen al chat de WhatsApp y también el canal de YouTube para que puedan ver las temporadas anteriores. Este mensaje igual es tan importante en donde está las pautas de que mi sí sea sí, pero mi sí con esta tilde, que mi sí afirmativo, mi sí no condicional, es un sí comprometido. La coherencia entre mi decir y mi actuar, que es andar en la verdad y realmente cumplir con aquello con lo cual me he comprometido. Y que esto todo tiene origen en acallar a la loca de la casa, que es mi mente, y en ejercer el dominio propio y actuar en fe, sabiendo que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ese es nuestro actuar, ese es nuestro andar, ese es realmente nuestro día a día debe ser así. Nuestro sí, que sea así. Cada vez que yo digo que sí, ese compromiso conmigo mismo. Entonces, quiero proponerles que esta temporada la hagamos un poco diferente. Vamos a igual reunirnos cada mensaje de miércoles va a ir acompañado de tres tareitas que voy a ir poniendo. Ya tuvimos un buen inicio, ahora vamos a avanzar con pasos firmes. Entonces les voy a pedir a las personas que están tanto aquí en la sala que comencemos con un reto. Vamos a arrancar con un reto, así, pero yes, así como el de la foto, yes, vamos a arrancar con un nuevo reto. ¿Y el reto en qué consiste? El reto consiste en que los voy a invitar a un café con reto. ¿Qué significa? Que en esta temporada tendrá un componente adicional y es que a los que están con nosotros en el grupo de WhatsApp, por eso se los volví a pasar para que todos se integren al grupo de WhatsApp, hoy, el viernes y el lunes a las 7 de la noche yo les voy a enviar un reto. ¿Qué significa ese reto? ¿Qué voy a hacer con ese reto? Vamos a hacer una ruta de navegación para nuestras metas. Vamos a ir dibujando esos pasos firmes para darnos ese lineamiento para el cumplimiento de las metas, que van a estar alineados con los temas que hablemos el miércoles. Es decir, vamos a trabajar en el que el sí sea sí. Ese es el reto. Las personas que quieran hacerlo, no se trata de que lo compartan aquí pues con nosotros, no vamos a hacer plenaria, sencillamente de que aprovechen este reto maravilloso que vamos a comenzar a compartir. El reto son preguntas que ustedes se van a permitir cuestionar. Algo así como lo que voy a mostrarles aquí, que fue un reto que hice con una de las empresas con las que trabajo. Hablamos de hacer públicas nuestras metas, pensar en 3 metas, de asegurarme que mi sueño sea aquello por lo que vale la pena, de medir mi progreso. Estos son algunos ejemplos de retos que he trabajado antes y similar va a ser lo que ustedes van a recibir el día de hoy. Así que el reto de que tu sí sea sí va a ser el reto de esta semana, acompañado de 3 preguntas. La primera la van a recibir hoy a las 7 de la noche, la segunda el viernes y la última el lunes. Y vamos con otro tema el próximo miércoles, un tema tan interesante como este para que sigamos con pasos firmes y de esa forma vamos a ir haciendo nuestra ruta de navegación para el cumplimiento de nuestras metas. Entonces, síganos en nuestro canal de YouTube. Este tema, todos los anteriores, las temporadas, las van a encontrar en el canal de YouTube. Adicional a eso, ingresen al chat de WhatsApp, que siempre estoy compartiendo información. Parte de las presentaciones se las voy pasando para que tengamos el tema fresco.